¿Qué tal amigos? Si aún no han entendido qué es la derivada o para qué sirve o cómo funciona o están interesados en saber de dónde salen las reglas de derivación, aquí se los explicaré de una forma fácil. Entonces, podríamos empezar y, teniendo en cuenta algunos conceptos básicos. Por ejemplo, les daré un concepto simple sobre derivada, ¿verdad? Que la derivada es el resultado del límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto. Esto lo veremos ahorita. Si no entendieron el concepto, ahorita lo entenderán de una forma gráfica, ¿verdad? O visual. Pues entonces empezamos también dando un concepto sobre qué es la pendiente. Pues la pendiente simplemente es un parámetro que está asociado a una recta. También la recta tangente es una recta que toca en un solo punto. La recta secante es la que tenemos acá. Es la recta que toca en dos puntos de la función. Entonces, podríamos empezar eh, preguntándonos sobre qué es la derivada, ¿verdad? O muchos, ¿para qué nos servirá la derivada? ¿Va? Entonces, simplemente la derivada nos servirá más adelante para entender sobre, o sea, analizar más, mejor dicho, una función, si en la función es creciente, si la función es decreciente, si en un dado punto hay un punto máximo, un punto mínimo, que normalmente estos puntos eh, son rectas tangentes pero horizontales, y eso ya lo verán más adelante, ¿verdad? También por medio del concepto de derivada o derivada por medio de un límite, ustedes comprenderán cómo es que salen las reglas de derivación, y se los explicaré con algunos ejercicios que veremos más adelante. Entonces, para primero que nada entender qué es el concepto de derivada o derivada por medio de un límite, empezaremos de una buena vez, ¿verdad? Entonces, podríamos tener en cuenta que el cambio de posición en X o el desplazamiento es X sub 2 menos X sub 1, ¿verdad? Y el cambio de posición en Y es Y sub 2 menos Y sub 1. Entonces también podríamos recordar aquella formulita o el concepto de pendiente, que es la pendiente es igual a Y sub 2 menos Y sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1, ¿verdad? Entonces, ya teniendo en cuenta estas formulitas, podríamos entrar a explicar sobre qué hay en esta función, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que de este punto acá, de acá hacia acá, tenemos una X sub 2, una X sub 1, donde nuestra X sub 2 nos devuelve una imagen Y sub 2, ¿verdad? Y sub 2. Y nuestra X sub 1 nos devuelve una imagen Y sub 1, que en este caso podría ser igual a Y sub 2 igual a f de x más h, y Y sub 1 igual a f de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos acá en esta parte? Tenemos nuestro desplazamiento. Entonces, ¿nuestro desplazamiento qué es? Nuestro desplazamiento es un cambio de posición simplemente. Entonces, acá podríamos tener también nuestra distancia, que en este caso le llamaré h. Acá también podríamos tener de acá hacia acá un desplazamiento en y, que le llamaremos delta y, ¿verdad?
Entonces sería nuestro desplazamiento en Y. ¿Por qué les explico esto? ¿Por qué? Porque este era el concepto dependiente, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta este concepto dependiente, podemos entrar a la derivada, que la derivada en sí podríamos resumirlo tanto que es como sacar la recta tangente de una función, ¿verdad? Entonces, empezamos. ¿Cómo hacer que esta recta secante se vuelva una recta tangente? Pues pensemos un momento, ¿verdad? ¿Cómo hacer que esta recta secante se vuelva recta tangente? O sea, que toque en un solo punto. Podríamos llamar que solo este punto toque, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que necesitamos hacer o debemos hacer es crear un límite. He ahí la derivada por medio del límite. Entonces, ¿cómo creo un límite? Como ya lo habíamos visto en algunos temas anteriores, en matemática básica 2, pues el límite es una tendencia, ¿verdad? Eh, entonces, podríamos decir que para que esta secante se vuelva tangente, haremos que nuestra h tienda a 0, es decir, que cada vez más este punto de x sub 2 se vaya acercando tanto a x sub 1 que tienda a 0. Nuestro desplazamiento, ¿verdad? Entonces, pero nunca llegaría a ser 0, o sea, tendería a 0, pero nunca llegaría a ser 0. Entonces, de esta forma, tocaría solo un punto de la función y sería nuestra recta tangente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haremos eso? Bueno, también explicaré sobre este concepto dependiente y este otro, cómo lo relacionaremos. Simplemente lo relacionamos sabiendo que y sub 2 es igual a f de x más h y y sub 1 es igual a f de x, ¿verdad? Entonces, simplemente aquí sustituí, es simplemente eso, sustituí el y sub 2, lo pasé a ser f de x más h, como habíamos dicho que y sub 2 era igual a f de x más h, ¿verdad? Y menos f de x, que es lo que vemos acá, es igual. Entonces ahí no he hecho nada, solo una simple sustitución. Y acá muchos dirán, pero ¿por qué colocó h, verdad? Simplemente acá coloqué h porque h es mi distancia que hay entre estos dos puntos, ¿verdad? Entonces es lo mismo que decir x sub 2 menos x sub 1. Y simplemente le puse h, ¿verdad? Entonces, acá sigue siendo nuestra pendiente, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo hago que ahora sea una recta tangente? Simplemente creando un límite, como les había dicho anteriormente. Entonces, como veremos en la siguiente diapositiva, esta diapositiva, acá lo que hice fue crear un límite. Aquí está mi límite. El límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h sería nuestra pendiente. Pero ahora esta pendiente ya no sería una pendiente, sino que sería nuestra derivada en sí, ¿verdad? Entonces, como se podrán dar cuenta aquí en la gráfica, tengo una recta tangente. Ya tengo mi recta tangente, que sería la derivada de la función que nos están dando, ¿verdad? Entonces, les explico esto porque a veces a muchas personas les preguntan cuál es la derivada de, digamos, esta función, ¿verdad? F de x igual a 3x al cuadrado. Y muchos dicen, pues simple, ¿verdad? La derivada es igual a 6x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bajo el 2 lo multiplico por 3, me da 6 y copio la x, ¿verdad? Pero podríamos decir que sí es tan simple como eso, pero
este resultado viene de realizar nuestro concepto de derivada. O sea que no es por arte de magia, es porque hay un concepto base antes de realizar las reglas de derivación. Entonces, empezamos también explicándoles sobre otros ejercicios y cómo es que uso este concepto de derivada para crear algunas reglas de derivación o sacar la derivada por medio de un límite, ¿verdad? Entonces acá podríamos ver unos ejercicios donde realizo esto. Entonces, en este ejercicio me dan una función f de x que es igual a 2x al cuadrado más 4x. Entonces, acá creo mi concepto de derivada, que si se acuerdan era el límite de h cuando tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago acá para encontrar la derivada de esta función? Simplemente sustituyo las x por x más h en esta sola parte, ¿verdad? Podríamos decir que nuestra f de x más h la sustituimos todas las x, todas estas x que pondré aquí en paréntesis, ¿verdad? X al cuadrado, las sustituimos por x más h, ¿verdad? Entonces, y en f de x solo copiamos f de x, solo copiamos nuestra función, ¿verdad? Que es lo que nos dice el concepto de derivada. Perdón, aquí está. Bueno, entonces, sabiendo esto, podríamos entrar a buscar la derivada de esta función. Entonces, ¿qué hice acá? Simplemente coloqué el límite de h cuando tiende a 0 de 2 por x más h al cuadrado, que sería esta x, en la que está aquí, solo sustituí la x por x más h, ¿verdad? Como bien habíamos dicho acá. Entonces me queda x más h al cuadrado más 4x más h, sustituyendo también x más h en x, ¿verdad? Menos 2x al cuadrado más 4x, que aquí simplemente lo que hice fue copiar mi función, que es lo que nos decía acá, que f de x, que acá era f de x, ¿verdad? Y f de x, ¿qué es? 2x más 4x, ¿verdad? 2x al cuadrado más 4x, ¿verdad? Sobre h. Ahí estamos. Ya teniendo en cuenta esto, simplemente lo que hacemos es crear algunos productos notables, ¿verdad? Que se nos dan, como el cuadrado de la suma de dos cantidades. ¿Cómo resuelvo esto? Coloco otra vez el límite de h cuando tiende a 0 de 2x al cuadrado más 2x por h, que sería el doble de x por h más h al cuadrado, ¿verdad? Creando nuestro producto notable, más 4x más 4h. Aquí lo que hice fue multiplicar esto nada más. Menos, tengan en cuenta que siempre este menos no se les olvide bajarlo, ¿verdad? Este menos siempre se queda aquí y se copia esto dentro de paréntesis. ¿Por qué? Porque este menos cambiará este paréntesis, estos signos dentro del paréntesis, ¿verdad? Bueno, entonces acá me queda sobre h, ¿verdad? Entonces el límite de h cuando tiende a 0. Aquí lo que hice simplemente fue multiplicar el 2 por
esta cantidad que está dentro del paréntesis, me dio este resultado, más 4x más 4h menos 2x al cuadrado, y acá era más por menos, me daba menos, ¿verdad? Disculpen, creo que acá me confundí, era menos, ¿verdad? Menos. Entonces, luego, acá me queda un, simplemente simplifico también el 2x al cuadrado por menos 2x al cuadrado, simplifico. ¿Por qué? Porque estos son signos opuestos, ¿verdad? Luego me queda más 4x por menos 4x. ¿Por qué? Porque acá era menos, ¿verdad? Entonces, luego solo bajo las cantidades que me quedaron, ¿verdad? 4xh más 2h al cuadrado más 4h sobre h. Tengan en cuenta siempre bajar el h, que no se les olvide. Entonces, luego aquí, ¿qué hago acá? Simplemente sacar factor común. El factor común, ¿por qué? Porque tengo h acá, tengo h acá y tengo h acá, ¿verdad? Entonces saco factor común de h por 4x más 2h. ¿Por qué acá me queda 2h? Por simplemente acá 2h al cuadrado, saco una h y dejo una adentro, ¿verdad? Más 4 sobre h. Acá, ¿qué hago? Simplemente elimino, simplifico. Entonces me queda 4x más 2h más 4. Entonces en esta parte lo único que hago es que en esta parte me queda un límite, como se podrán dar cuenta. ¿Qué hacíamos en el límite? Simplemente sustituir las h's. En las h sustituirlas por el 0, ¿verdad? Entonces, si coloco acá 2 por 0, me queda 0, ¿verdad? Y 4x más 4 sería nuestra derivada, ¿verdad? Sería nuestro resultado de derivada. Tan simple como eso, ¿verdad? Entonces, como se podrán dar cuenta, acá nosotros resolvimos esa función hallando la derivada por medio del concepto de derivada, ¿verdad? O la derivada por medio del límite. Veremos acá otra función que se nos da en este otro ejercicio, donde muchos podrán decir, esta función o este seno de x, yo sé cuál es la derivada del seno de x, ¿verdad? Muchos dirán, es coseno de x, pero ¿cómo es que sale la derivada del seno de x, ¿verdad? También por medio del concepto de derivada, como les había dicho antes. Por medio del concepto de derivada se encuentran las reglas de derivación. Entonces acá en este ejemplo lograremos entender eso y ver cómo es que sale, ¿verdad? Entonces entrémosle a esto. Entonces la derivada del seno de x podríamos crear el límite creando el concepto de derivada, que es el límite de h cuando tiende a 0 de una función en x más h menos el seno de x sobre h, ¿verdad? Simplemente acá hacemos lo mismo. En x la sustituimos por x más h, ¿verdad? Simplemente acá sustituimos eso. Y en f de x, que sería nuestra f de x, sería igual al seno de x, ¿verdad? Entonces, sustituyendo nada más, ¿verdad? Entonces, acá lo que hago en esta primera parte es sustituir la x por x más h. Entonces me queda la función del seno de x más h menos el seno de x, que sería esta función, ¿verdad? Sobre h. Luego, el límite de h cuando tiende a 0,
Acá lo que hacemos, lo que hago en esta parte es el seno de una suma, ¿verdad? Que esto es trigonometría, simplemente es trigonometría. Entonces podría decir que el seno de x por el coseno de h más el seno de h por el coseno de x. Este es el concepto del seno de una suma. Y acá lo único que hago es que bajo el seno de x sobre h. Entonces, el límite de h cuando tiende a 0 del seno de x sobre h, eh, eh, acá lo único que hago es jugar con estas, con mis em, con mis cantidades, ¿verdad? Entonces, acá abajo el seno de x sobre h por el coseno de h menos 1, acá sacando factor común en esto, más el seno de h por el coseno de x sobre h, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago acá? Acá simplemente lo que hago es realizar una operación con el conjugado del coseno de h menos 1. Entonces bajo el seno de x sobre h por el coseno de h menos 1 por el conjugado más el coseno de x. Y luego me queda aquí el límite de h cuando tiende a 0 del seno de x sobre h. Acá simplemente lo bajé. Acá me queda un producto notable o de factorización, que es la diferencia de cuadrados. Entonces me quedaba el coseno cuadrado de h menos 1 sobre el coseno de h más 1, ¿verdad? Más el coseno de x. Luego, acá multiplico h por el coseno de h más 1, me queda este resultado. Acá me queda el seno de x menos el seno cuadrado de h más el coseno de x. Entonces, por siguiente paso, simplemente acá sustituyo la h, que acá me quedaría en coseno de h. Esto se eliminaría, esta parte se eliminaría, y también se eliminaría esta por el 0. Entonces ya me quedaría solo el coseno de x. Entonces me queda el límite de h cuando tiende a 0 el coseno de x. ¿Y esto qué es? Esto es mi derivada que sería el resultado coseno de x. Entonces, como se podrán dar cuenta, acá logramos ver que una regla de derivación simplemente se basa en el concepto de derivar. Entonces, simplemente terminando con esto, espero que hayan entendido con estos ejercicios sobre la definición del concepto de derivada, y me despido de ustedes y muchas gracias.